19 minutos. Víctor, ¿Colombia tiene grado de inversión? No, Ricardo, en este momento no tiene grado de inversión. Yo creo que ahí el presidente cometió un lapsus. Bueno, lo que pasa es que hay tres grandes calificadoras, ¿no? Y técnicamente dicen, si dos nos quitan el grado de inversión, pues Colombia no tiene grado de inversión. Hay una que nos mantiene la calificación en ese nivel que es considerado grado de inversión, pero las otras dos importantes, después de la pandemia, después de que se cayera el exministro Carrasquilla, después de que se cayera esa reforma tributaria, perdió el grado de inversión de dos de las firmas más grandes calificadoras de riesgo. Entonces, en los mercados consideran a Colombia como país no grado de inversión. Yo creo que no sé si el presidente se equivocó a propósito o fue un lapsus, tal vez quiso decir que durante su gobierno no le han bajado más la actual calificación crediticia a Colombia, lo que es cierto, aunque sí hay muchas advertencias y muchas preocupaciones de las firmas calificadoras de riesgo. Seguramente fue un lapsus, Víctor, 7:20 minutos. Seguramente, Consuelo, sí. El presidente de nuevo habla de acuerdo nacional, lo propone sobre 4 grandes puntos, destaca pues, 15 Ricardo, logros, saca el retrovisor. Su análisis del discurso y de estos primeros 2 años, primer tiempo del gobierno Petro. No, yo quisiera primero mencionar que a mí la puesta en escena no me disgustó, me parece que estuvo bien y creo que estuvo bien también que el discurso tuvo una estructura y unos puntos y una secuencia y no esta divagación a la que el presidente nos tiene acostumbrados. Yo creo que fue importante que existiera una estructura y unos temas. Me llamó mucho la atención que en un discurso para hablar de los logros de su gobierno mencionó en por lo menos 5 oportunidades al presidente Iván Duque. O sea, qué obsesión. Yo creo que uno tiene que invertir el tiempo que tiene para hablarle a los colombianos sobre sus logros y no echar agua sucia hacia atrás. 5 veces por lo menos conté yo. Y extrañé temas que me imagino que porque como no son logros, pues no los mencionó, pero me hubiera gustado que hubiera hablado de vivienda, que ese tema estuvo ausente. Servicios públicos, no habló de servicios públicos ni de tarifas, que había hablado tanto en la campaña y en las promesas sobre justicia en los servicios públicos, supuestamente con ese título, y sobre paz total. O sea, sobre paz total el tema también pasó completamente de agache. Pues porque los logros ahí son inexistentes, pero claro, Ricardo sabe que sí valoro mucho de esta intervención del presidente. Habló de una cosa, Luis Ernesto, de orden público, habló de disminución de homicidios y también habló de incautación de drogas. Claro, pero de masacres, por ejemplo, de asesinato a líderes sociales, cero. Pues ya le voy a contar, Mara Consuelo, a usted, a los oyentes, Luis Ernesto, una respuesta que esta madrugada le da al presidente Gustavo Petro, el expresidente Iván Duque, que fue uno de los invitados por las referencias que hizo el presidente Petro a su discurso de anoche. Y también ahí, Luis Ernesto, a esta hora un mensaje del presidente Petro que obviamente va a generar muchísima controversia sobre lo que significa, pues, obviamente el gobierno anterior. El presidente Petro insiste que Colombia vivía en una tiranía, dice el presidente. Mire, que no hay cambio, dice el presidente Petro, a propósito de una noticia que dimos en Blue hace 2 días, y es la captura y el envío a la cárcel de 24 militares involucrados en la masacre de Alto Remanso en Putumayo. El presidente Petro dice que no hay cambio. Ya no llega nadie sin ojo de una manifestación, ya no hay detenidos por protestar, ya no se muere por levantar una bandera, ya no ponen soldados presos por órdenes de civiles sanguinarios. Aquí ustedes ya viven en una democracia, dice el presidente. Antes estaban en una tiranía. Esa democracia hay que extenderla a donde aún imperan tiranías armadas. Ese último mensaje lo puedo leer en clave de Venezuela. Luis Ernesto, el legado, el mensaje del presidente Petro. Sí, mire, Ricardo, yo de las declaraciones de ayer, pero además de todos los actos protocolarios y del mensaje de la locución, destaco que el presidente nuevamente está tratando de hablarle a esa Colombia que no es de izquierda, a esa Colombia que no cree ciegamente todo lo que dice el presidente y que lo aplaude simplemente porque es Petro, entonces es bueno. Y hizo un énfasis bastante importante en temas de economía. Mire, desde el lugar donde decidió hacer la locución, que fue un negocio, reconocer que los tenderos, que los de la economía popular, pues también necesitan que se mueva la economía. Es la economía del turismo, la economía del viajero, que pasen más personas que puedan sacar su carro, etcétera. Y habló de creación de empleos, habló de la importancia del control de la inflación. Y muy seguramente un colega acá, nuestro Aurelio, le parecerá que muchas de esas políticas, digamos, más ortodoxas en economía que ha impulsado este gobierno, pues son neoliberales o son equivocadas. Pero realmente el presidente que esté tratando
de mandar unos mensajes sobre es importante que la economía funcione, es importante que se generen empleos, es importante que se controle la inflación, es importante que Colombia conserve o obtenga grado de inversión y no se siga deteriorando su calificación crediticia, es importante que Colombia pague sus deudas, aunque claro, por esa vía critica la decisión del gobierno anterior de sacar un crédito con cortos plazos de pago, y yo creo que ese mensaje positivo hacia la economía, que difiere muchísimo de mensajes que hemos escuchado en el pasado y que generan tanta incertidumbre al aparato productivo, que hoy es el que tiene que reactivar la economía, porque el gobierno pues puede hacer gasto público, pero el que realmente puede reactivar la economía es el aparato productivo privado, y ese aparato productivo privado valora mucho estas señales, valora mucho esos mensajes positivos y de respeto por la actividad privada, y me parece que eso es un cambio de tono que se suma a lo que ha intentado desde que llegó el ministro Cristo y este pequeño cambio de gabinete, donde vuelve a hablar del acuerdo nacional, que todavía lo veo sin mucho contenido, pero por lo menos con mucha más moderación. Pues habló de 4 puntos, habló de acuerdo nacional sobre reforma a la salud, sobre reforma a los servicios públicos, sobre paz total y sobre lucha anticorrupción. Yo la verdad, Aurelio, no entiendo esa frase del presidente Petro esta mañana. Aquí ustedes ya viven en una democracia, antes estaban en una tiranía. Esa supuesta tiranía, hay que recordar, al presidente Petro le permitió a él llegar a ser jefe de Estado y hoy es presidente de Colombia. El presidente insiste en que en Colombia no había una democracia. Muy llamativo lo que dice el presidente Petro en medio de esta conmemoración de los 2 años de su gobierno. Sí, pero esa discusión ya es como ladrarle a la luna. Eso sí, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Ya eso se quedó así en trinos y entonces otros pensamos distinto. Otros, por ejemplo, pensamos que su actitud frente a los medios de comunicación es absolutamente antidemocrático. Pero bueno, digamos que a mí lo del discurso, bueno, Luis Ernesto, le agradezco que me aclaró, o le aclaró a los oyentes, el núcleo neoliberal de la política económica, no, entonces debo reparar allí. A mí lo que me parece importante fue lo que no dijo. Porque Petro no habló del estallido social que se le está dando a Petro. En Colombia hay un estallido social contra Petro. Y ustedes dirán que yo estoy loco diciendo eso. Pues no. Es que en estos 2 años, presidente Petro, se han ido 1 millón de colombianos del país. Se están yendo 1.000 colombianos al día. En Estados Unidos han tenido que volver más de 200.000 colombianos indocumentados que se han ido en estos 2 años. Ese es el verdadero estallido social. Yo les hago una pregunta: si ese 1 millón de colombianos hubieran quedado aquí, los indicadores de pobreza y de desempleo estarían para sacar pecho como lo saca, que tampoco vale la pena mencionarlo como algo muy grande cuando el desempleo sigue siendo estructural del 10%. Revisen las cifras de los colombianos que se han ido y que se están yendo. Revisen eso. Súmenle ese 1 millón de colombianos a los datos de acá. ¿Y podría este presidente hablar de esto? La diferencia entre Duque y Petro es que a Duque el estallido social se le hizo en las calles de Colombia y a Petro el estallido social se le está haciendo en las calles de Nueva York, de Texas, de España, de Chile, etcétera, porque los colombianos estamos emigrando. La mitad de los colombianos se quiere ir de Colombia. Es que el presidente no ha visto eso. Y es más, lo de la salida de la pobreza que tanto pecho saca. Se nos ha olvidado que las remesas están valiendo casi 11.000 millones de dólares al año. Lo primero en ingreso de divisas es el petróleo con 14.000 millones de dólares y después siguen las remesas con 11.000 millones de dólares. Ya valen más que todas las exportaciones agrícolas o manufactureras o las de carbón. Eso es lo que le ha ayudado. 1 de cada 4 chocuanos recibe remesas y 1 de cada 3 vallecaucanos recibe remesas. Eso es lo que está salvando de la pobreza a este país. Y el presidente Petro nos viene a resolver el problema con una parodia en una venta de arepas en venta quemada. El presidente dice que ha logrado sacar de la pobreza a 1.600.000. Héctor, solamente un dato. El presidente anoche dijo que había logrado sacar de la pobreza extrema a 1.600.000 colombianos en estos 2 años de gobierno. Y sí, no necesariamente por políticas gubernamentales, porque es que pues todas estas cosas, todas las afirmaciones se vuelven extremas. Sí, hubo una reducción de la pobreza que sin duda es un gran logro, no digamos del gobierno, sino de la sociedad colombiana, pero pues identificar exactamente por qué fue que esas personas salieron de la pobreza, pues ahí ya se arma una discusión. Algunos dicen que por una cosa, otros dicen que por otra, algunos tratan de minimizar el efecto del Estado y otros de maximizarlo, pero ese es un logro importante de esta época, insisto, no necesariamente del gobierno, sino más bien de la sociedad colombiana. Ahora, el fenómeno que
describe Aurelio bien, no es un fenómeno nuevo, no realmente no ha habido un incremento de la migración colombiana muy significativo, sino que los colombianos están yendo y se quieren ir desde hace décadas, desgraciadamente, y bueno, incluso no sé si desgraciadamente, porque eso produce un efecto económico que también lo describió Aurelio bien, y es que el tema de las remesas ha sido desde hace ya décadas un soporte de la economía colombiana grande, especialmente en el occidente, en el eje cafetero y en el occidente colombiano. Eso tiene un efecto muy, muy grande, sí, pero es tampoco atribuible exclusivamente al gobierno del presidente Petro, sino a las situaciones estructurales de la economía y de la sociedad colombiana. Yo creo que en general, Ricardo, pues un balance, la verdad es que pues no es ni tan, ni muy, no es ni la catástrofe que describen unos, ni es el paraíso que describen otros. Ha sido un gobierno lleno de errores, lleno de problemas, pero también ha generado un efecto que tampoco es por el presidente Petro, pero que se ha generado y del cual a mí sí me alegra muchísimo, que es el fortalecimiento de la democracia. Colombia tiene hoy una sociedad pero mucho más democrática que hace 3 años, no por el presidente Petro, insisto, sino porque se activó el sistema de controles y el diseño del Estado liberal arrancó a funcionar. Antes lo que había era un contubernio de poderes en el que nadie controlaba nada, nadie discutía nada, era un debate bastante pobre, y en cambio ahora tenemos una deliberación pública absolutamente exacerbada. Leí su columna, y un sistema de controles muy eficaz. A mí eso me gusta mucho. Leí su columna, Héctor, pero fíjese, para ahondar en la discusión, antes de saludar a nuestro invitado, los datos dicen que hasta 2021 el promedio de migrantes era de 200.000 al año colombianos. Hoy estamos en 400.000. ¿Se ha pasado algo? ¿Hay algún factor o algunos factores que han duplicado el número de colombianos que están migrando, que están saliendo de nuestras fronteras? El doctor Bruce McMaster es el presidente